Hola hermosura, ¿qué tal estás? Yo aquí dispuesta a enseñarte a tejer esta maravilla. Es súper chulo de tejer, es a cuadraditos, o sea que son piezas que se van uniendo. Y me he quedado con las ganas de hacerlo en dos colores. Me hubiera gustado también probar el centro en un color y todo lo demás en otro color. Así es que si me da tiempo ya lo probaré algún día y si no, pues como idea por si lo quieres probar tú. ¿Sí? Pues vamos a empezar. Yo voy a utilizar un perlé del número 8 y un ganchillo de 0,75. Pero tú utiliza el que te sientas más cómoda porque yo creo que puede quedar bien en cualquier grosor. Entonces vamos a empezar tejiendo 8 cadenetas. Vamos a cerrar el círculo pinchando y deslizando en la primera cadeneta y ahora subimos con 3 cadenetas, 2 puntos altos y un picot de 3. Seguimos repitiendo estos 3 puntos altos y un picot de 3. Tres puntos altos y picot de 3. Y así vamos a continuar hasta que tengamos 8 picots. Tengo 7, me falta un grupo de 3 puntos altos en el picot y ahora podría cerrar aquí en el punto de cadeneta, pero voy a hacer un punto alto más y en vez de pinchar en las 3 cadenetas voy a pinchar en el punto alto, con lo cual las 3 cadenetas quedan ahí escondidas y no intervienen para nada. Ya tengo los 8 picots, ahora un punto de cadeneta y un punto bajo en el centro de los 2 picots. 7 cadenetas y un punto bajo en el centro de los siguientes picots. 7 cadenetas o en el punto alto del centro, como quieras decir.
7 y al centro. Y ya el último arquito, 7 cadenetas. Y engancho con un deslizado en el punto bajo que había hecho al inicio de la vuelta. Así. Bien, pues ahora voy a subir con una cadeneta y me voy a poner a trabajar dentro de los arquitos. Y voy a hacer 3 puntos bajos. 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y 3 puntos bajos. Me voy al siguiente y lo mismo. 3 puntos bajos, 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y 3 puntos bajos. Y esto es lo que voy a hacer en todos los arquitos. 3 puntos bajos, 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y 3 puntos bajos. Y cada 2 arquitos voy a formar la esquina con 11 cadenetas. Y me voy al siguiente arquito, no tengo que hacer nada más. Y hago lo que venía haciendo, 3 puntos bajos, 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y 3 puntos bajos. Otro más. Aquí teníamos una esquina, hemos hecho 2 arquitos, aquí otra vez otra esquina, 11 cadenetas. Y al siguiente arco y lo mismo. Ya tenemos 2 arquitos, pues ahora otra esquina, 11 cadenetas. Ya el siguiente, este es el último y me toca una esquina, pues voy a hacer 11 cadenetas y me voy al primer punto bajo de este primer arquito y hago un punto deslizado, cadeneta de seguridad y ya puedo cortar el hilo. Este hilo de aquí no hace falta esconderlo, ya lo he cortado porque lo íbamos trabajando, y este lo puedes esconder o bien con una aguja de coser o bien pues irlo pasando por aquí detrás y cortar. Yo prefiero la aguja porque así pues voy más rápida, pero bueno. Pues ya lo tenemos.
Y ahora os voy a enseñar cómo hacer para unir estos motivos. Estos motivos se unen por la esquina y por estos dos picots que quedan más juntos, por estos dos de aquí. Y esto va de la siguiente manera. Yo tengo aquí uno que acabo de terminar la vuelta de los arquitos. Aquí tengo las 7 cadenetas y voy a hacer este primer arco. Tres puntos bajos, 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y 3 puntos bajos. Voy a hacer el segundo. Y ahora me tocaría la esquina. Pues entonces en vez de hacer 11 cadenetas hago 1, 2, 3, 4, 5 y ya engancho con la esquina de aquí, con la que me toque. Pongo revés con revés. Esto es importante porque muchas veces esto se gira porque total está sujeto de estas cadenetas. Engancho aquí y hago un deslizado. Aquí ya representaría que tengo 5 cadenetas más el punto deslizado, 6. Pues tengo que hacer 5 más. Ahora me voy al arquito siguiente, tal y como haría si solo hubiera hecho las 11 cadenetas de la esquina, y aquí hago 3 puntos bajos, 3 cadenetas, un punto bajo, y en las siguientes 3 cadenetas hago solamente una y me voy a este segundo picot. Recordar que tenemos que hacer con los centrales, con los que están más juntos. Aquí engancho con un deslizado, ya serían 2 cadenetas, hago la tercera y aquí continúo haciendo los 3 puntos bajos que me faltan. En este otro arquito pues haría los 3 puntos bajos y este sí engancharía en el primer picote este sin cerrar de 3 cadenetas, o sea que haría uno. Veis, además aquí ya se ve que ahora me toca este primero. Uno, engancharía, me falta una cadeneta y ahora tengo que hacer el siguiente picot sin cerrar, este de 3 cadenetas, o sea, un punto bajo, 3 cadenetas y 3 puntos bajos. ¿Sí? Ahora me tocaría la esquina, 5 cadenetas y engancho con esta de aquí, 5 más y continúo con los arquitos. ¿Veis? Esto se ha quedado enganchado en las esquinas
y en estos dos picots sin cerrar, podríamos decirle, de los arquitos estos. Pues así iríamos enganchando. Podemos hacer una tira larga, luego ir enganchando estos. Evidentemente, cuando lleguemos aquí, suponiendo que ya tenemos esta tira y lo tenemos que enganchar con la otra, pues entonces ya es cuestión de enganchar aquí, en el centro de estos que ya están enganchados. En el centro quiero decir que no cojas una hebra para que no quede muy abierto, sino que cojas al menos 2 hebras. Y así es como lo iríamos haciendo. Esto ahora terminaría la vuelta, pues igual que hemos hecho las otras, y esto sí ya lo voy enganchando aquí para que cuando se junte con otro, pues ya tenemos 2 y 2, 4. Pues nada, espero que te animes, es muy entretenido. Además son piezas pequeñitas que bueno, y ya digo, no parecen ni siquiera que sean cuadrados, queda como muy homogéneo todo y me encanta. O sea que ya te digo, me parece que también quedaría muy bien, ahora que lo hemos visto, que ya sabes cómo va, hacer los centros de un solo color y todo lo demás de otro. Creo que tiene que quedar muy bien. Así es que espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!